¿Qué tal, doctor? Buen día. Sí, aquí estoy un residente. Ah, perfecto. Buenos días. Acuérdate que yo ya tengo demencia, Juan Manuel. Entonces, platícame en qué nos quedamos la última clase. Doc, me parece fue toxicocinética, pero la verdad no me pude Ajá. unir la semana pasada, doc. Ah, ok, ok. ¿Y alguien de tus compañeros de Veracruz Norte? Decido que estábamos viendo toxicocinética. Buenos días, soy Antonio Méndez. Hola, Antonio. Antonio, de lo que estábamos viendo, si me pudieras, nada más como, así, ¿qué te quedó de los modelos, estábamos viendo los modelos compartimentales, ¿te acuerdas? Entonces vimos el modelo bicompartimental. De ese, ¿qué es lo que te quedó? ¿Qué es lo más importante así que rescatas de esa teoría, de ese tipo de modelo para nosotros como médicos del trabajo y ambientales? Sería la representación de que es un modelo de dos compartimentos que se representa con el espacio plasmático y el otro tisular. Perfecto. Bueno, el espacio intravascular puede ser el plasma o puede ser los glóbulos rojos, ¿no? Pero es el espacio intravascular. ¿Y por qué es importante para nosotros ese? Ya ven que les dije que era como el más útil para nosotros. ¿Por qué? Porque generalmente los tóxicos se almacenan ya sea en la grasa, cuando son liposolubles, y cuando se van excretando lentamente se van pasando al espacio intravascular, y ahí es donde tenemos nosotros que aprovechar la medición. Perfecto, porque esto relaciona mucho con las mediciones, ¿no? Y parte de lo que más vamos a hacer nosotros es estar llevando monitoreo biológico. Entonces, es uno de los modelos que nos ayudan un poquito más a Antonio, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Son las de Jalapa? No, doctor, somos de Veracruz, Veracruz Puerto, de la 61, UMF 61. Ah, bueno, para hablar con su profesor, porque creo que no tengo su listado. Si los traía con... Ok, a ver. Antonio Méndez. Jesús Antonio Méndez Tobón. Para ponerte tu punto aquí lo voy a poner pendiente y... Veracruz Norte, Puerto. Y ponerte pendiente el listado. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a compartir pantalla. Ah, ya la bien, ¿verdad? Ya la ven bien, ¿verdad? Sí, doc. Listo. Pues entonces, la clase pasada terminamos de ver los modelos bicompartimentales y ahora vamos a pasar a los multicompartimentales. Denme un segundo porque todavía se están uniendo. Listo. Muy bien. Entonces, en los modelos multicompartimentales, la cosa ya se va haciendo un poquito más compleja. En los modelos multicompartimentales dejamos de ver el espacio intravascular y extravascular nada más como entidades, ¿no? Aquí ya tratamos de darle una identidad propia a cada uno de los órganos y tejidos, dado que tienen propiedades fisicoquímicas diferentes, su composición de agua, su composición de grasa, incluso de algunos minerales, la presencia de algunas enzimas en específico, puede hacer que los tóxicos tengan un comportamiento diferente a cada uno de ellos.
Entonces, hay modelos, por ejemplo, este es el modelo toxicocinético del mercurio inorgánico, de las sales de mercurio, cloro de mercurio, de ese tipo de sales. Y vamos a tener algo así como esto, ¿no? Sigue siendo el compartimento intravascular un eje importante, porque finalmente, como ya lo habíamos comentado, es el sitio donde va a estarse, donde tenemos accesibilidad para medir a los tóxicos, además, en el cuerpo, ¿no? La orina, pues es una forma de medición de la excreción, igual el aire exhalado, que son las matrices como más accesibles que tenemos nosotros y las que se usan en medicina del trabajo. Pero la sangre, bueno, todavía me está reflejando este comportamiento, ¿no? De los tejidos hacia la sangre y luego hacia afuera. Entonces, en este tipo de modelos puede haber tanta variabilidad como lo están viendo aquí. Y bueno, tratamos de separarlos de todos modos en nuestras fases que estábamos viendo anteriormente. Un segundito. Ahí están. Entonces tenemos la fase de absorción y ¿se acuerdan que habíamos visto la biodisponibilidad, no? Así rápido, ¿quién me recuerda qué era la biodisponibilidad? Así con palabras sencillitas. Elia Higuera. Ah, bueno, Hospital 6. Ajá. Doc, aquí de Chihuahua, pues la biodisponibilidad es una dosis administrada de un fármaco. Ajá. Es una fracción de la dosis administrada de una sustancia, vaya. Ok, es el porcentaje de la sustancia química que llega al compartimento central o que llega a la sangre desde el sitio de exposición. ¿Vale? Es un porcentaje, ¿no? Si yo le administro o la persona inhala 100 miligramos, bueno, pues 80 va a pasar al torrente sanguíneo. O sea, es la forma en la que nosotros podemos ver qué tan bien se absorben las sustancias químicas dependiendo de la vía de exposición. Entonces, es esa fracción o ese porcentaje que logra llegar al compartimento central. Entonces, fíjense, en este modelo de absorción, pues tenemos que la vía de inhalación, pues la biodisponibilidad es muy grande, es del 80%. Luego tenemos que la ingesta, pues no es tanto, ¿no? Y en la piel, ni siquiera se ha demostrado que se puede absorber por la piel el mercurio inorgánico, ¿eh? Entonces, en la absorción tenemos esta parte. Luego tenemos una fase que nosotros vamos a hablarle de depósito, donde estamos viendo que del compartimento central están pasando a los diferentes órganos y tejidos. Y si se fijan, cada una de estas flechitas, que es bilateral como en el modelo bicompartimental, es una velocidad, es una cinética. Hay una velocidad de lo que llega a la sangre que pasa al músculo, hay una velocidad a los tejidos como el hígado y el riñón, hay una velocidad distinta al sistema nervioso central, al gastrointestinal, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes velocidades y cada uno pues va a almacenar diferente porcentaje dependiendo qué tanta retención puede ocurrir derivado de la composición de los tejidos, ¿no? O, les decía, la presencia de alguna biomolécula que tenga la capacidad de generar un enlace con la sustancia química o de algún transportador que lo haga que se acumule. O sea, ya en cada tóxico hay gran variabilidad. Al final la toxicocinética está estudiando estas velocidades simplemente, ¿no? Y en la fase de excreción, que bueno, aquí lo denominamos como compartimento periférico, es donde se acerca a los sitios donde se va a poder eliminar, ¿no? Y entonces está la exhalación, que es una forma también de eliminación, por eso usamos el aire exhalado también como una matriz de monitoreo biológico. Bueno, del riñón se puede excretar a la orina, en la saliva también se puede excretar, en el sudor también se puede excretar, etcétera, ¿no? Tenemos modelos así de complejos. Si bien, digamos, son los modelos más completos en la teoría, ojalá tuviéramos modelos de estos así excelentes en humanos, porque la otra es que luego son modelos en animales. Los voy a silenciar porque alguien tiene activado su micrófono. Listo. Y bueno, la variabilidad con el humano ya lo habíamos visto, pues puede ser muy drástica en algunos modelos animales. Y bueno, en este tipo de modelos se denomina como el cuarto compartimento a estos sitios donde se están excretando, pues. Entonces, aquí, bueno, estos modelos nos sirven para tener estas otras conceptos. Ya habíamos hablado, el órgano blanco es el órgano donde el tóxico alcanza su mayor concentración luego de la fase de distribución.
Acuérdense que en la curva tenemos la fase de absorción, alcanzábamos la meseta y luego tenemos la distribución. Entonces, cuando terminó la fase de distribución es donde alcanza su máxima concentración, ¿no? Si queremos ver en este modelo, a lo mejor en el músculo estamos viendo que alcanza un porcentaje del 54%, entonces ese podríamos decir que es el órgano blanco, ¿no? En este modelo que estamos viendo. Y el órgano diana va a ser el órgano donde el tóxico alcanza su concentración crítica con mayor rapidez. Acuérdense, concentración crítica era la concentración a la cual existe un efecto bioquímico indeseable. Entonces, el órgano diana, grábenselo como el tiro al blanco, que le avientas un dardo y va y pica la diana, ¿no? La rompe. Entonces, órgano diana, donde hace más daño, órgano blanco, donde se acumula más. Hay tóxicos que comparten órgano blanco y órgano diana. Hay tóxicos que no, ¿no? Mi ejemplo clásico que les menciono siempre es cadmio. Cadmio, el órgano blanco es el riñón y el órgano diana es el riñón, ¿no? Acumula y ahí hace un daño genotóxico y mata las células, ¿no? Entonces, comparten. El plomo no. El plomo, su órgano diana, es el sistema nervioso central, es donde a menor dosis alcanza un efecto pues bastante indeseable, ¿no? La encefalopatía plúmbica o cualquier otra manifestación neurológica que pueda dar el plomo. Y en contraparte, pues el órgano blanco es el hueso. ¿Por qué? Porque por la presencia de calcio y sobre todo de los fosfatos que hacen enlaces con el calcio, tiene la capacidad de hacer enlaces también con el plomo y entonces ahí se acumula, pero está en una forma no tan tóxica, de hecho no tóxica mientras está en este complejo con estos grupos fosfato y entonces se acumula una muchísima cantidad ahí, pero está siendo inerte, no alcanza una concentración crítica en ese órgano, ¿no? Entonces, para eso son estos modelos, para poder estudiar ya toxicidad como específica. En algunos casos, la toxicidad se explica por razones toxicocinéticas, o sea, llega en mayor concentración, pues es posible que genere más daño. Algunos casos no, ¿no? O sea, en estos dos casos son el ejemplo clásico. Llega al riñón, el cadmio hace muchísimo daño porque tiene la capacidad de hacerlo y se concentra tanto que eso explica que sea su órgano diana. O sea, que llega ahí, que su cinética lo lleva para allá, porque no hay nada que, digamos, lo neutralice ahí, a diferencia del plomo en el caso del hueso, ¿no? Entonces, estos son los modelos multicompartimentales. Nos sirven mucho para la teoría, nos sirven mucho para entender la toxicidad específica o por órganos o por tejidos que pueden tener algunas sustancias. Pero bueno, en algunos casos no son tan prácticos porque no se conocen de todas las sustancias químicas, entonces pues es difícil hacer interpretaciones ya en algunos tóxicos, ¿no? Te vas a los modelos más sencillos. Ahora, en cuanto a la eliminación de los tóxicos, hay dos tipos de eliminación. Estos tipos, bueno, son otros modelos, ¿no? Vamos a dar la vuelta a la distribución, porque los modelos compartimentales son un poquito para ver la distribución. Y en la cuestión de eliminación, estamos otra vez viendo el cuerpo como un modelo, digamos, bicompartimental, si quieren llamarlo, pero donde nos interesa ahora es la orina, las heces, la saliva, el aire exhalado, las vías que tengan para eliminarse. También es una velocidad, así como la depuración de creatinina, bueno, también así hay depuraciones de tóxicos, incluso depuraciones de tóxicos corregidos con creatinina, que son herramientas que usamos en monitoreo biológico. Y, bueno, tienen diferentes comportamientos. Aquí estamos hablando mucho de los comportamientos en cuanto a la velocidad, en este caso de eliminación. Antes hablábamos de la distribución, ahora de la eliminación. Entonces, hay dos modelos de eliminación. Hay algunos modelos que pueden ser como que son lineales. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor concentración en el plasma o en la sangre, mayor va a ser el tiempo que va a tardar en eliminarse. Pero esta correlación, digamos, es casi perfecta. O sea, a mayor concentración, mayor tiempo y en una relación casi que por cada unidad de concentración aumentan determinadas unidades de tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos en este plano, graficamos concentración contra tiempo, pues vamos a ver que tienen un comportamiento lineal, ¿no? Es lineal. Claro, inversamente proporcional, ¿no? Mayor tiempo, menor concentración, pero es lineal. Entonces, este modelo normalmente va a ser cierto o va a ser el caso de los tóxicos
cuya eliminación depende esencialmente de sus propiedades fisicoquímicas y donde no hay un sistema biológico que pueda entorpecerlo. Aquellos tóxicos que tienen, sobre todo solubles en agua, que tienen la capacidad de disolverse en la orina o de filtrarse por el glomérulo sin que necesiten biotransformarse, sin que necesiten ningún proceso biológico, van a seguir este comportamiento, ¿no? La aspirina es un ejemplo de eso, la fenitoína es otro ejemplo de eso, el etanol más o menos, ahorita vamos a ver por qué más o menos. Ahora, hay otros tóxicos donde el comportamiento no es lineal, donde tenemos que a mayor concentración tenemos cierta velocidad, pero conforme disminuye la concentración, también la velocidad va disminuyendo, ¿no? Hasta que tenemos un punto en el que la concentración baja muy lentamente por cada unidad de tiempo y el tiempo pues se puede prolongar y prolongar y prolongar y no terminar de eliminar la sustancia química, ¿no? Entonces, estos modelos que son, pues que no son lineales, que dependen de a mayor concentración, mayor velocidad y a menor concentración, pues menor velocidad, o sea, más tiempo para eliminarlo, son típicos de los tóxicos que que requieren algún sistema biológico para ser eliminados, por ejemplo, una reacción enzimática en el hígado, una reacción de tipo 1, o las de tipo 2, pero son más frecuentes en las de tipo 1, o que de algún transportador para llegar al sitio de eliminación. A lo mejor se eliminan por el aire exhalado, pero requieren pasar por algún transportador que tiene un tope, o sea, que se satura, son sistemas saturables. Las enzimas, los transportadores, sobre todo los que usan ATP, son sistemas saturables, o sea que llega un punto en el que su velocidad en la que transportan al tóxico o en la que metabolizan al tóxico llega a un límite y entonces el tóxico pues se va a ir transformando o transportando más lentamente. Por eso se explica este modelo, porque pues van siendo sistemas saturables. También este modelo lo van a seguir algunas moléculas que se tienden a bioacumular. Y entonces, donde si nos volvemos a estos modelos, digamos, a lo mejor hay cierta velocidad rápida de los tejidos blandos, pero hay ciertos tejidos, a lo mejor la grasa o el hueso o ese tipo de tejidos que pueden ser reservorios, donde entonces tenemos diferentes velocidades. Tenemos una velocidad larga, que es la del tejido a lo mejor inmediato, el riñón, el hígado, y una velocidad intermedia, a lo mejor que puede ser la grasa, y a lo mejor una velocidad más larga que puede ser el hueso, ya depende de cada tóxico. Y entonces, como tenemos 3 momentos de velocidades diferentes, pues se conforma una gráfica de este tipo. O sea, fueron sistemas cuyas velocidades digamos, de cinética para eliminar eran tan diferentes que te conforman un modelo así. Entonces, hay muchos, digamos, particularidades de tóxicos que te pueden clasificar como este tipo de sustancias. Esto nos hace muy complejo poder hacer vigilancia a la salud o vigilancia epidemiológica de poblaciones expuestas, porque son modelos menos predecibles hasta cierto punto, o al menos sabes que son poblaciones que vas a tener que seguir por más tiempo, si hubo algún desastre ambiental, una cosa así, y tú pues no puedes decir, vamos a darles un seguimiento de 2 meses y ya se eliminó el tóxico, porque puede ser que estemos ante un modelo de estos. Por eso es importante conocer la cinética de eliminación para poder planear el monitoreo biológico, ¿no? Sobre todo cuando voy a usar una matriz de eliminación, por ejemplo, la orina o el aire exhalado. Entonces, esa es la importancia de este tipo de modelos. Ahora, aquí voy a aprovechar estos modelos para meter más conceptos. Entonces, vida media biológica es el tiempo requerido para que la cantidad de una sustancia presente en un sistema biológico se reduzca a la mitad. Esto se debe principalmente a procesos biológicos y cuando el ritmo de eliminación es aproximadamente exponencial, ¿no? Entonces, la vida media biológica va a ser este tiempo en el que va a tardar en reducir su concentración a la mitad de todo el cuerpo. Por eso es vida media biológica. Tenemos otras vidas medias, por ejemplo, vida media plasmática. La vida media plasmática es el mismo concepto de acá, tiempo que tarda en reducir su concentración a la mitad, pero en una medición de plasma. O sea, en la vida media biológica es en todo el cuerpo. Es si yo tomara a un sujeto de experimentación y extrajera todo el tóxico de su cuerpo, lo cual desde luego se puede hacer,
y sería eso, ¿no? O sea, esa es la concentración biológica. En inglés lo van a ver como body burden. En español lo he visto traducido de diferentes formas. Puede ser concentración biológica total o más o menos es como la he leído. Pero entonces la vida media biológica es el tiempo que tarda en reducir este body burden o la concentración biológica total a la mitad, ¿no? A diferencia de en plasma, que es en una medición en sangre, ¿cuánto tarda en reducir la concentración en plasma a la mitad? No es lo mismo. Y sobre todo no es lo mismo en tóxicos que tienen una distribución muy amplia, cuyo volumen de distribución aparente que veíamos en la clase pasada es bastante alto. Quiere decir que está en todos los tejidos. Sí, yo tengo la velocidad a la que reduzco a la mitad en plasma, una matriz más factible, pero esto no necesariamente correlaciona con la concentración corporal total, que también así la llaman, o concentración biológica total. ¿Sale? Y lo mismo en orina. Puedo tener cuánto tiempo tarda en reducir la concentración urinaria en la mitad. Esos son más complejos porque la orina tenemos un factor muy complicado que es que se concentra o se diluye dependiendo de la ingesta de agua. Entonces, eso nos puede hacer mucho ruido. Por eso es que casi siempre la vida media plasmática es la más real, pues, aunque también es sujeta de cambios. En la concentración, digamos, en la cantidad de plasma no fluctúa tanto como en la orina. Entonces, bueno, esas son como las vidas medias. O sea, el concepto vida media es cuánto tarda en reducir su concentración a la mitad. Y ya le das el apellido. Plasmática, bueno, en una medición de plasma. Biológica, bueno, en todo el cuerpo. En la orina, bueno, pues en muestras constitutivas de orina. Eso significa. Ahora, en cuanto se elimina el tóxico, no es en 2 vidas medias, justo por este tipo de comportamientos que no son lineales, ¿no? En la mayoría de los tóxicos. Entonces, una vida media te reduce la concentración a la mitad. Digamos, vamos a hablar de plasma, ¿no? Una vida media plasmática, si tenía 100 y su vida media es de 5 horas, bueno, en 5 horas tendré 50. Después, en otras 5 horas, no se eliminó el 50 que quedaba. Tendremos 25. Y luego en otras 5 horas tendremos 12.5. Y luego en otras, y así vas reduciendo la concentración a la mitad. No es que se elimina la mitad que faltaba, es que se reduce la mitad de la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad. ¿Sale? Por eso es que las vidas medias se pueden prolongar. O sea, ya eliminación, todo el proceso de eliminación se puede prolongar justo por este comportamiento que les estoy poniendo acá. Desafortunadamente, la mayoría de los tóxicos de interés industrial, para nosotros, tienen este tipo de comportamientos. Muchos fármacos tienen este tipo de comportamientos, les decía, sobre todo los más hidrosolubles, pero con nosotros no, con nosotros siguen este tipo de comportamientos. Por eso es que cuando se interpretan, yo he utilizado esto, por ejemplo, para hacer, en alguna ocasión, me llegaron a contratar para algunos peritajes de defunciones, por tóxicos. Y entonces había mucho esto de que, bueno, pero es que la concentración era un caso de una defunción por arsénico. Entonces, bueno, la concentración del arsénico era muy bajita, no es compatible con niveles de toxicidad, ¿no? Eso decía el otro perito. Yo le decía, bueno, pero ¿cuándo se tomó la medición, cuándo tomaron la muestra del cadáver, ¿no? ¿Cuándo murió? Que bueno, ahí en forense es como un punto de corte en el que muere, ya los sistemas biológicos paran. Solo empiezan los sistemas de descomposición, el arsénico no se descomponía, entonces ahí quedaba, ¿no? Entonces, desde el momento en el que se intoxicó hasta la muerte, habían pasado tantos días, sí, la vida media del arsénico es corta, pero tiene un sistema de eliminación de este tipo, entonces, pues se calculaban días para poder eliminar totalmente, entonces con eso, pues se demostraba que la concentración encontrada era totalmente compatible con una intoxicación aguda hace días, ¿no? Pero tenemos que conocer bien estos conceptos pues, para poder hacer ese tipo en este caso era un dictamen, pues, no de los que hacemos en el IMSS, son un dictamen para un juicio. Entonces, pues esto tiene que ver. En el IMSS, ¿dónde nos podemos enfrentar mucho con esto? Con lo de alcohol, con los excluyentes de siniestralidad. Cuando hay mediciones, pues puede ser ahí todo un tema de debate. Es un tema de debate el alcohol, porque el alcohol, como les decía acá, tiene un sistema bastante complejo de eliminación. Entonces, pero bueno, es donde a lo mejor les va a tocar o con alguna droga bueno, ya no se llaman drogas, ¿no? Alguna sustancia psicoactiva y con una medición de la sustancia a cierto tiempo, bueno, aquí es donde tendremos que preguntarnos si eran niveles tóxicos o no de la sustancia, ¿no? Ahora, ¿por qué les quería presentar específicamente el alcohol?
Bueno, antes de pasar, este sistema se puede llamar en algunos libros de orden 0, lineal, y este sistema de orden 1. Se me olvidó comentarles eso. Orden 0, orden 1. Y entonces hay sustancias químicas que dependiendo de la dosis se comportan como orden 0 o como orden 1, como el alcohol etílico. Por eso les decía, el alcohol es un caso especial. El alcohol etílico a cierta concentración se va a comportar como de orden 0, ¿sí? Porque es muy hidrosoluble, pero llega un punto en el que depende del alcohol deshidrogenasa para seguirse eliminando, y es donde pasa a orden 1, porque el alcohol deshidrogenasa es un sistema saturable. Y entonces se fijan, son estas gráficas pegadas, ¿no? Orden 0, orden 1. Y entonces, a cierta concentración, sobre todo a la concentración de toxicidad o de embriaguez, pues ya va a tener este comportamiento. Por eso es que puede ser que alguien que no tomó té vaciado, la eliminación sea muy rápida y el alcohol exhalado que miden en los toritos pues esté muy negativa, a pesar de que haya tomado ahí un traguillo, pero cuando alguien está en estado de ebriedad, inclusive ya ni siquiera tiene efectos, digamos, del estado de embriaguez y todavía está eliminando el alcohol, ¿no? Porque se prolonga más tiempo. Entonces, esto es nada más para que sepan que algunos lo tienen. Sobre todo, ¿cuáles? Los que comparten estas dos características, ¿no? Muy hidrosolubles, muy solubles en agua, pero que en algún punto dependen de un sistema biológico distinto a su hidrosolubilidad. Bueno, van a tener un comportamiento así, ¿no? Dependiente de la dosis. Entonces, bueno, estos son, digamos, si queremos dividirlo en 3 modelos, cinética de eliminación de orden 0, de orden 1 y los mixtos, ¿no? Si queremos ver estos comportamientos de eliminación de los tóxicos. ¿Alguna duda hasta esta parte? Creo que vimos muchos conceptos en poco tiempo. Sí me interesa que no les queden dudas, que se haya quedado todo bien comprendido en cuanto a tanto modelos bicompartimentales y multicompartimentales como todas las cinéticas de los tipos de eliminación. No, doctor, todo entendible. Ok, perfectísimo. Muy bien. Ahora, en los sistemas de biotransformación, esto fue una de las preguntas que habíamos visto la semana pasada. Tenemos los de fase 1 y tenemos las reacciones de biotransformación de fase 2. Algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta es que no todos los tóxicos pasan por los procesos de biotransformación y no todos pasan por fases de biotransformación de tipo 1 y de tipo 2. Eso ya se estudiará en cada uno de los tóxicos. Más o menos una clave para que podamos ver o para que podamos identificar si un tóxico va a tener o no este tipo de reacciones es, en general, son unas clases que les voy a dar, no son reglas, pero son generalidades, ¿no? En general, los tóxicos inorgánicos, o sea, los que no tienen carbono, los que son más alejados a nuestra biología, van a ser tóxicos que no van a biotransformarse, ¿no? El caso de los metales. El plomo no se biotransforma, el mercurio inorgánico no se biotransforma, el cadmio no se biotransforma, solo interactúan, pero en su forma metálica, en su forma iónica, ¿no? Los tóxicos orgánicos que tengan carbono, dado que su estructura se asemeja más a cosas que puedan existir en nuestro cuerpo, sí pueden ser susceptibles de ser transformados por el cuerpo, ¿no? Y algunos, por ejemplo, algunos metales, pero son los metales orgánicos, ¿no? El arsénico en sus versiones orgánico, pues bueno, se va a biotransformar. Los compuestos orgánicos de plomo, que estaban antes en las gasolinas, bueno, esos sí se van a biotransformar porque ya no es el metal iónico, ya no es el metal ionizado, es el metal pues con algún complejo dentro del cuerpo, ¿no? Entonces es como una clave. Plaguicidas, pues bueno, son por esencia estructuras orgánicas que incluso algunos se asemejan a biomoléculas, que es la intención de cuando los fabrican, ¿no? Entonces, enteramente biotransformables la mayoría de ellos. Los compuestos orgánicos volátiles, o sea, los disolventes, como también los van a encontrar en la literatura, bueno, esos son en esencia biotransformables. De hecho, muchos se biotransforman igualitos, o sea, casi que porque tiene un carbono más o un carbono menos cambia el nombre, pero sufre la mismita reacción química por las mismas enzimas. Los alcoholes, los aldehídos,
los ácidos carboxílicos, todos esos de sus clases de la secundaria de química orgánica, bueno, esos mismitos son los que pasan por las mismas reacciones. A veces les digo por la misma enzima, por el alcohol deshidrogenasa, por el aldehído deshidrogenasa, pasan por las mismitas reacciones, ¿no? Entonces, hay como gran variabilidad en cuanto a la biotransformación. Pero les digo, son esencialmente compuestos orgánicos. Ahora, las de fase 1 regularmente son reacciones químicas que modifican bastante la estructura química del tóxico. ¿Por qué? Porque, digamos, lo vamos a llamar como que son reacciones más violentas. Una reacción de óxido-reducción me puede biotransformar el metanol en formaldehído, ¿no? Porque le agregó un grupo funcional a una molécula que era pequeñita, ¿no? El metanol es un carbono y le quitas su OH y le agregas una oxidación, le quitas la doble ligadura, pues. Entonces, eso va a ser una reacción muy violenta. No me refiero a violenta, es muy drástica, que cambia totalmente la conformación de la sustancia química, por lo tanto, pues cambia totalmente sus propiedades fisicoquímicas y, para nosotros de importancia, sus propiedades toxicológicas. No tiene nada que ver la toxicidad, hablando o sea, ya de interacción molecular del metanol al formaldehído. Y luego una reacción de biotransformación tipo 1, segunda, o sea, una segunda biotransformación tipo 1, otra oxidación, lo transforma en ácido fórmico, ¿no? O sea, de ser un alcohol pasa a ser un aldehído y de ser un aldehído pasa a ser un ácido. Un ácido muy potente porque es una molécula muy chiquita, ¿no? En toxicología de los ácidos, mientras la molécula sea más chiquita, por molécula tiene más capacidad de liberar hidrogeniones, lo que es pues lo peligroso de los ácidos, ¿no? Entonces, este es como otro principio que les quiero transmitir aquí de toxicidad, hablando en biotransformación. Mientras la molécula, el tóxico original, sea más pequeño y pase por fases de tipo 1, su potencial de algo que se llama bioactivación, o sea, de que se haga más tóxico, es más grande, ¿sale? Entonces, la toxicidad del metanol no es por el metanol, es porque se biotransforma en ácido fórmico y ese ácido fórmico es el que te daña el nervio óptico y es el que te daña el hígado y es el que te daña el riñón y por eso da falla orgánica múltiple la intoxicación aguda con metanol, pero no es el metanol como tal. De hecho, el metanol como tal, su toxicidad es igualita al del alcohol etílico. Te da una borrachera, un estado de embriaguez y si no se biotransformara, ahí quedaría. El problema es que se biotransforma y por eso es que es mucho más tóxico. Entonces, reacciones de óxido de reducción, donde yo, oxido, le agrego un grupo funcional, reduzco, le quito, ¿no? Reacciones de hidrólisis, donde yo, pues libero grupos hidroxilo. Desalquilación es otra, ¿no? Los grupos alquilo, que son grupos pequeñitos también, bueno, desalquilación es una ruptura de ese grupito funcional que también me cambia drásticamente la biomolécula. Y bueno, todo lo que tenga que ver con el sistema microsomal P450, que en esencia son reacciones de óxido de reducción, pues van a ser los responsables de estas reacciones de fase 1. Les decía, aquí entonces tenemos el concepto de bioactivación, o sea, un tóxico que se hace más tóxico. Biomagnificación también se da por reacciones de fase 1 porque puede ser que en lugar de que se bioactive, pudo haber ocurrido una reacción en la que le di una propiedad fisicoquímica que lo hizo que se acumulara, ¿no? Que se bioacumulara. Y entonces, gracias a este tipo de reacciones, es que puede haber este fenómeno que se llama biomagnificación, que es cuando un tóxico entra a un sistema ecológico y una especie tiene depredadores y entonces esa especie concentra un tóxico, su depredador se come muchos de esos y entonces concentra más el tóxico y luego si hay un tercer depredador, bueno, va biomagnificándose. Es cada vez que sube en la cadena trófica, o sea, en la cadena de estos depredadores, la concentración por gramo de especie es mayor. Eso significa biomagnificación, que sube en la cadena trófica, sube la concentración. Entonces, estos fenómenos también se explican por este tipo de cosas. El ejemplo clásico para entender el fenómeno de biomagnificación es el del mercurio. El mercurio como tal necesita
ingresar el mercurio, hablo del mercurio elemental, el mercurio de los termómetros, necesita oxidarse a su forma inorgánica. Esa forma inorgánica se puede almacenar en algunos tejidos y si existe un sistema biológico que incluso esa forma inorgánica la pueda convertir en la forma orgánica, que es el caso de los peces, entonces ellos van a convertir a su forma orgánica y luego esta forma orgánica tiene una bioacumulación muy importante en el pescado y luego se lo come otro más grande y otro más grande y ocurre la biomagnificación. Por eso es que pero se explicó por una metilación, que fue un proceso de fase tipo 1, porque por alguna razón, que eso sí no sé por qué, los pescados tienen esta enzima que nosotros no tenemos. Nosotros no metilamos el mercurio, pero ellos sí, ¿no? Entonces, por eso es que ocurre este fenómeno, una reacción de tipo 1 en una especie diferente al humano, ¿no? Pero no todo es malo. También estas reacciones pueden ser de estabilización, pueden ser reacciones que disminuyan el potencial tóxico de alguna sustancia química. Esto ocurre sobre todo en las sustancias psicoactivas. No se me quita el lenguaje de droga de abuso, pero ya es funable, ¿no? Entonces ya es sustancias psicoactivas. Entonces, las sustancias psicoactivas, por ejemplo, la marihuana, el tetrahidrocannabinol, que es uno de los activos, pero el que más efectos neuropsicológicos tiene. Entonces, sufre muchísimas reacciones de biotransformación de tipo 1. Entonces, algunas generan metabolitos que siguen siendo activos y luego otras y así, ¿no? Hasta que llega un punto en el que estos metabolitos, ninguno es activo, ¿no? Sigues teniendo metabolitos de tetrahidrocannabinoides, sigue dando positivo la prueba en orina, el doping, pero la persona no tiene ninguna clínica porque ya son metabolitos y metabolitos secundarios. Esto ocurre, ahora, digamos, la perla clínica de esto es que esto ocurre en biomoléculas muy grandes, que tienen muchos sitios donde las puedan oxidar, reducir, alquilar, o sea, todas las reacciones de tipo 1, y entonces ocurren diferentes puntos. Por eso es que luego tienen cientos de metabolitos, porque le agregas un hidroxilo a un lado y ya se llama diferente el metabolito, y luego le agregas otro y ya se llama diferente, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir en eso, en biomoléculas grandes, eso en toxicología de plantas, y para nuestro caso lo que quizás nos interese más es en algunos plaguicidas y en las drogas, en las sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas, no se me quitan, las sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son moléculas grandes, ¿no? Porque la mayoría, pues, también van a ser derivadas de plantas, entonces, pues son biomoléculas gigantes, ¿no? En la cocaína, pues el activo de Tropsilum cocae es la metiletilegonina, y luego esa es metil-dietilegonina y metil-tetraetil, bla, 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 bla. O sea, se le agregan un montón de grupos funcionales, muchos de ellos igual activos y otros inactivos. Entonces, eso es otro fenómeno que ocurre. Entonces, para puntualizar todo lo que les dije ahorita, reacciones de biotransformación cambian en gran medida la estructura química de la molécula, ¿no? Punto 1. Punto 2, mientras más pequeña es la molécula, puede ser que cambien más sus propiedades físico-químicas y toxicológicas. Mientras más grande sea la molécula, casi no van a cambiar ni sus propiedades físico-químicas ni toxicológicas, porque el cambio ocurre en una fracción muy pequeña de la molécula, ¿no? Porque son reacciones puntuales, o sea, es un grupo funcional el que te agrega, el que te quita. Entonces, por eso es como una diferencia, ¿no? Gracias a estas reacciones se explican los fenómenos de bioactivación, de biomagnificación o de estabilización o bioinactivación, ¿no? Por llamarlo al contrario de la bioactivación. Entonces, esas son las reacciones de fase 1. Las reacciones de fase 2 son reacciones donde la molécula del tóxico no cambia tanto. En realidad lo que ocurre es que se le agregan grupos funcionales, pero ya más grandes, grupos que prácticamente que está tóxico, tengo un grupo funcional grande como el ácido glucurónico y ¡pum!, se pegan en una parte. Regularmente este tipo de reacciones están diseñadas para hacer más hidrosoluble el tóxico y poderlo eliminar por la orina. Es algo que tienen como en común, que aumentan la solubilidad de la sustancia química y muchas veces esta reacción bioinactiva a la molécula. Digamos que son reacciones un poquito menos violentas,
menos cambios a la molécula, y si generas menos cambios, pues es menos probable que, de hecho, no ocurre bioactivación nunca en este tipo de reacciones, ¿no? Aquí pueden ser glucurinación, sulfatación, metilación, pero lo que tienen en común es eso, que tienen un grupo funcional, o sea, una molécula grande para pegarte, te hago hidrosoluble, te orino. Eso es como lo que buscan las reacciones de fase 2 o de conjugación, ¿no? Entonces, son reacciones muy diferentes y bueno, las que más nos perjudican, digamos, para el entendimiento de los tóxicos, pues son las de fase 1, por esto, porque generan realmente cambios importantes en las moléculas, ¿no? Sobre todo mientras más chiquitas. Muy bien. Bueno, aquí están los conceptos. Entonces, bioactivación, formación de un compuesto más tóxico que el original, ¿no? Bioinactivación, formación de un compuesto menos tóxico y eliminable. Y bueno, puede ser que se produzca otro tóxico en estos procesos que no clasifiquen ni como bioactivación ni como bioinactivación, porque en realidad tenga propiedades fitoquímicas muy similares. Les digo, son las sustancias psicoactivas. Es el ejemplo clásico de que hay muchos metabolitos de la marihuana, de la cocaína, de la fenciclidina, del que quieran, que siguen manteniendo su propiedad toxicológica, siguen estimulando los mismos receptores o bloqueando los mismos receptores, y entonces, pues, aunque le agregues 2, 3 reacciones químicas, pues a lo mejor no tarda mucho en que cambie la propiedad toxicológica, ¿no? Entonces, digamos que son como los 3 caminos que puede llevar este tipo de reacciones. Vamos a estudiar mucho este tipo de reacciones en solventes. Ahí es donde creo que tiene más utilidad para nosotros. Bueno, y no se diga, digamos, hablando de monitoreo biológico, que pues muchos de estos, a veces el que medimos no es el original, a veces el que nos conviene medir es uno de estos que quizás se comportó como un tóxico similar, pero tiene vida media más larga. A lo mejor el que mido es el producto de una fase de conjugación. ¿Por qué? Porque justo es un proceso más estable o está en la orina, ¿no? O sea, la relación que tiene esto para nosotros, además de comprender la toxicidad de las sustancias, tiene que ver también con el monitoreo biológico, porque puedo yo decir, bueno, sí, a lo mejor el tetrahidrocannabinol es la sustancia que ingiere la persona, que tiene una vida media cortita y luego se biotransforma, pero a lo mejor hay un metabolito que a mí me conviene medir si lo que yo quiero es saber si la persona es un consumidor, no si está intoxicado. A lo mejor no me interesa ni siquiera medir una molécula activa, me interesa medir una molécula de vida media larga, sea o no activa. Quiero saber si la persona está intoxicada. Bueno, a lo mejor a mí lo que me conviene es medir metabolitos activos, aunque yo sé que solamente van a estar positivos en algún periodo específico, ¿no? Para eso es esto también, para conocer el comportamiento de los diferentes metabolitos. Y bueno, como última diapositiva del día de hoy, vamos a hablar de los mecanismos de acción. Los mecanismos de acción son, digamos, bastante variables, que no te da una clase para darlos todos, ¿no? O sea, lo vamos a ver en cada tóxico. Pero en general pueden seguir algunos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, un mecanismo de acción clásico es, pues, interactuar con algún receptor, ¿no? Y esa interacción puede ser una interacción como un agonista, como un antagonista, o simplemente lo bloquea, ¿no? Y bueno, este es el ejemplo clásico del GABA, ¿no? Nosotros tenemos nuestro GABA, que esencialmente está diseñado para ser un receptor del ácido GABAérgico, pero gamma-aminobutírico, perdón, pero y se llaman efectos GABAérgicos, todos los que se deban por la estimulación de los receptores GABA. Pero los receptores GABA se pueden estimular por diferentes sustancias, se pueden estimular por las benzodiazepinas, por el alcohol etílico, por el propofol. Algunos estimulan el receptor completo, algunas estimulan nada más alguna parte del receptor, lo que se traduce en una reacción similar a GABA o a lo mejor no tan fuerte como el neurotransmisor original, ¿no? Entonces, pero este es un mecanismo clásico, la estimulación de algún receptor. Otro de los mecanismos que podemos tener es que se tenga una modificación en la concentración de los receptores. Esto es especialmente cierto o aplica en algunos tóxicos con exposición crónica que puedan ocasionar que, como un fenómeno de compensación a la estimulación continua de estos receptores, el cuerpo deje de fabricarlos.
y entonces se reduzca la concentración de los receptores a nivel de la membrana celular. Este es el ejemplo clásico, es el etanol e incluso las benzodiazepinas. Conforme una persona es consumidora crónica de algunos de estos dos, los receptores van disminuyendo, lo que genera un fenómeno que se llama tolerancia, y entonces esto nos puede llevar, si se cronifica, a un fenómeno de dependencia y a un fenómeno, finalmente el más grave, que es el síndrome de supresión, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo tan poquitos receptores que los que hay no son suficientes para mantener la estabilidad neuronal que regularmente haría el ácido GABA, y entonces tendríamos que tomar etanol o benzodiazepinas, ¿no? Y entonces esa es la fisiopatología del delirium tremens. Entonces, también fue un fenómeno explicado por receptores, pero acá no fue por digamos, por la reacción directa que ocasiona la estimulación del receptor, sino pues la disminución o la interacción que tiene ya la producción del propio receptor por la exposición crónica. Otro de los fenómenos que pueden ocurrir es con los transportadores, ¿no? Otros fenómenos de toxicocinética. Hay transportadores, perdón, de toxicodinámica, que también tienen que ver con toxicocinética. Hay transportadores que, digamos, no... Los transportadores, a pesar de que en medicina, ¿se acuerdan que los estudiamos? Y era la bomba sodio-potasio, o era pues el transportador de cloro, que es a contraflujo, a contracorriente, bla, 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 bla. Esencialmente, estos transportadores no es cierto que son específicos de cloro, de sodio, de potasio. Ellos tienen la capacidad de transportar iones que tengan ciertas propiedades eléctricas, de valencia, etcétera. Lo vamos a ver un poquito más en toxicidad de metales. Pero no contaban con que sí, el potasio y el sodio son muy diferentes, por eso el transportador no se va a confundir, ¿no? El cloro, pues, es muy diferente a lo mejor al otro elemento que tengamos. Pero no es el caso cuando tenemos metales tóxicos que sí que se parecen, ¿no? Entonces, el sodio, pues, tiene cierta similitud electroquímica con el talio. El plomo tiene cierta similitud con el calcio. El litio tiene cierta similitud también con el sodio para algunos transportadores. Los transportadores ya no son tan específicos. Y entonces, un fenómeno de toxicidad justo es ese, que en este tipo de transportadores se puede confundir y puede llevarnos a niveles tóxicos de algún metal. Entonces, es muy común en los metales, ¿no? Entonces ya vimos dos. Uno relacionado con los receptores, uno relacionado con los transportadores. Otro de los fenómenos clásicos en toxicología, también particularmente muy frecuente en metales, es la capacidad que se pueda tener de interacción, sobre todo con tener reacciones químicas. Sobre todo cuando yo tengo un tóxico que puede ser un receptor de electrones o que un tóxico que es un donador de electrones. Y entonces, al ser receptor de electrones, puede reaccionar con alguna biomolécula y entonces modificar la biomolécula y causar su disfunción. Traduzcan esto en un transportador, en una enzima, no sé. O sea, genera este tipo de reacciones. O al contrario, que sea un donador y que la biomolécula pues tenga la capacidad de recibir electrones, ¿no? Entonces, ese es otro mecanismo de toxicidad. Reacciones químicas con biomoléculas que me llevan a la disfunción de la biomolécula, ¿vale? Para eso es esta imagen. Algunos otros que también pueden ser reacciones químicas, no precisamente que disfuncionen la biomolécula, pero cuyos desechos o productos de la reacción son tan peligrosos que eso nos explica la toxicidad. Esto es, por ejemplo, con los ácidos. El ácido nítrico, el ácido clorhídrico, llega al cuerpo, donan electrones, a lo mejor se bioinactivan ya se convierten en un nitrato, algo que me es menos tóxico, pero en esa donación, en esa liberación de un hidrogenión, pues me generó una molécula tan reactiva que va y destruye las membranas celulares, va y quema, ¿no? Entonces, ese es otro mecanismo, también fue una reacción química, ¿no? ¿Qué ejemplo les puedo dar para que quede muy bien claro? Pues el gas cloro. Cuando tú inhalas gas cloro, lo que te quema la vía respiratoria no es como tal el gas cloro, es la formación de ácido clorhídrico en la mucosa por el agua. O sea, llega el gas cloro, interactúa con el agua de la mucosa respiratoria, y entonces forma ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico libera ese hidrogenión, quema.
¿no? Entonces, un mecanismo que también es una reacción química, digamos, de donación o de recepción de electrones por la propia molécula. Finalmente, el cuarto, lo quise separar, aunque se explica por este tipo de cosas que veíamos. A mí me gusta separarlo porque la interacción enzimática puede resultar muy compleja en algunas intoxicaciones. Entonces, hay tóxicos que te pueden bloquear enzimas, como los plaguicidas organofosforados. Hay tóxicos que te pueden estorbar una enzima o, digamos, ocuparla para que no... Y entonces los desechos de la enzima que regularmente debería de desechar no los desecha, no los elimina y entonces se acumula, ¿no? El amonio. Entonces, este tipo de cosas que tienen que ver con interacción enzimática las vamos a ver en algunos temas muy particulares, pero es un fenómeno más donde pueden activarla o inactivarla, ¿no? Entonces, en general, casi que todos los mecanismos de toxicidad se pueden catalogar en algunos de estos cuatro, ¿no? Interacción con receptores, interacción con transportadores, reacciones químicas con biomoléculas o interacciones enzimáticas. En general, casi todos tienen alguno de estos mecanismos, ¿no? O varios. ¿Vale? Muy bien. Entonces, con esto terminamos. Yo creo que es el apartado más árido del módulo. Todo lo de conceptos básicos, toxicocinética y toxicodinamia, son puras cosas muy abstractas. Les digo, ya vamos a entrar a cosas más prácticas y luego van a entender, sí, lo de la vida media aquí me sirve. Sí, lo de la interacción con enzimas aquí me sirve. Es para que cuando hablemos ya de los tóxicos en específico no tengamos ahí confusiones o no tengamos conocimiento de lo básico. Entonces, pues bueno, ¿alguna duda antes de que concluyamos el día de hoy? Nada, todo bien. Perfectísimo. Entonces, para la siguiente clase vamos a ver el abordaje diagnóstico, psicología industrial y ambiental. Es que ahorita me acuerdo en qué libro lo pueden leer. Es que tengo un libro que yo escribí ese capítulo, pero creo que no está libre. Déjenme ver si por ahí tengo un PDF ahí, si me lo pasan. Pero bueno, si no, les mando ahí algunos documentos que les puedan ser de utilidad. No viene más que en eso que yo escribí, porque es una metodología que trabajamos en un equipo aquí en México. Entonces, digamos, es como nuestra metodología. Es una metodología que solamente es para poder razonar. Y en vamos a ver muchas cuestiones de exploración física, de antecedentes, cositas de ese tipo, pero la metodología simplemente es para ordenar las ideas y decir, ¿cuándo sospecho de una enfermedad de trabajo o una enfermedad ambiental por tóxicos, ¿no? Ante un cuadro clínico. Entonces, de eso se trata. Entonces, pues ahí, digamos, les digo, no va a venir en un libro qué y qué, hay que estudiar sus bases de fisiología, hay que estudiar pues qué manifestaciones dermatológicas, bla, 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 van a tener algunos tóxicos. De todos modos, en la siguiente no les voy a preguntar así del abordaje, porque les digo, no hay un texto donde venga como tal. Les voy a estar preguntando para hacer una clase dinámica, aprovechando que ustedes ya han ido a muchas empresas, que ya han dictaminado enfermedades de trabajo, para ir como que dándole un poquito el foco pues más didáctico, ¿no? Pero, bueno, no van a tener puntos menos si no me contestan, para que no se estresen solo por esta vez, ¿sale? Muy bien, bueno, nos vemos en la siguiente clase, hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.